y fue muy genial. Es un área que está en el edema pulmonar cardiogénico, pero que no deberían usar. Incluso explico por qué no se debería usar. El segundo error es sobre la elección de un diurético que mucha gente hace creyendo que protege los riñones, porque ya es consenso que el paciente cardiópata también desarrolla problemas renales. Y algunos colegas creen que deben usar un tipo específico de diurético para proteger los riñones, pero no los protege, al contrario, solo empeora. Y el tercer error es cuando no usar diurético como fármaco de primera elección en el edema pulmonar. Como fármaco de primera elección en el edema pulmonar cardiogénico. Sé que hay mucha gente que dice, profe, ¿cómo que no? No va a usar diurético. Calma, allí explico cómo, cuándo y por qué. Todo detallado, didáctico, para que nunca más se te olvide. Entonces, si no entiendes, si te quedaste pensando en este tema, no lo olvides, corre, tienes que ver esta clase porque va a salir del aire pronto. ¿Y sabes por qué estos errores son tan comunes? Porque la mayoría de los veterinarios se queda atrapada en el automatismo clínico, que ya dejé detallado para que entiendas mejor qué es este automatismo clínico aquí. Solo lo centro para que sea más fácil de entender. Primero, no entiendes bien las cosas. Incluso hice una analogía con el pan de la abuela. Los errores que se perpetúan, no entiendes por qué estás haciendo las cosas y entonces terminas usando protocolos automáticos que te enseñaron, que aprendiste, que no necesariamente están bien, muchas veces están equivocados. Y ahí es cuando no funciona al atender al paciente y no sabes por qué no funcionó. Porque son errores automáticos que se perpetúan, explicados de un veterinario a otro, de una generación a otra. Y entonces empiezas a evitar casos de cardiopatía. O cuando te llega un cardiópata ya empiezas a temblar porque sabes el riesgo que estás corriendo y así sigues sin entender. Hay un costo muy grande en este automatismo clínico, que es primero las ganancias que dejas de tener, incluso ganancias financieras. La inseguridad de nunca saber si estás siguiendo el paso a paso correcto. La culpa cuando un paciente fallece y te quedas pensando, ¿será que la culpa fue mía? ¿O hice algo mal? ¿Faltó algo? ¿Hice algo en exceso? La vergüenza de tener que derivar casos que tú deberías poder resolver y el miedo de tener a un paciente muriendo frente a ti sin saber qué hacer. Y sé que debes estar pensando en este momento que la cardiología es muy difícil, es un monstruo de 1000 cabezas, no es para mí. Y te entiendo, porque la mayoría de los veterinarios a los que he enseñado pensaban exactamente eso. Incluso mostré el caso de una colega veterinaria que creía eso, que la cardiología era un monstruo de 1000 cabezas. Ella limitaba la cardiología a la furosemida y al inhibidor de la ECA, pero tras entender todo el proceso, su vida cambió. Yo también he pasado por eso. En la clase pasada, de hecho, comenté sobre un error grave que cometí atendiendo a un Rottweiler, una cardiopatía congénita que casi me hace dejar la profesión. Y entonces crees que es falta de conocimiento, que no sé lo suficiente, que la cardiología no es para mí, que debo derivar. Sé cómo es esa mala sensación, así que si te sientes identificado y te ves en esa situación, quédate aquí. Porque en estas 3 clases te garantizo que cambiará todo ese concepto que tienes y te ayudará a posicionarte de una forma mucho mejor. Y hoy vamos a dar un paso más para romper ese ciclo, porque vas a entender realmente qué evaluar en el paciente cardiópata. No es memorizar protocolos, es razonar con claridad. En la clase de hoy te mostraré los 3 pilares de la atención al cardiópata que te ayudarán a razonar, pero será de una forma imposible de no entender porque todo está dibujado y es muy didáctico. Imposible de olvidar. Es de una forma que nunca has visto, así que toma papel y lápiz porque te garantizo que valdrá mucho la pena.
Y si estás lista, estás listo para dar este paso, comenta ya. Hashtag paso a paso, toma el papel, toma el lápiz y ven animado, porque yo siempre estoy animado para enseñar. Y ahora toma papel y lápiz porque vamos a nuestra pantalla de dibujo donde ya dejé listo el sistema más lindo del mundo de la fisiología cardiovascular acoplada al sistema respiratorio. Aquí, miren, entonces pongo como si fuera un único tubo toda la zona conductora que es nariz, laringe, nasofaringe, tráquea, bronquios y bronquiolos terminales donde no hay intercambio gaseoso. Y como si fuera un único alveolo, toda la zona respiratoria representando trillones de sacos alveolares y alveolos. Entonces el oxígeno entra en la inspiración, se difundirá a los capilares pulmonares, llegará a las venas pulmonares. Saben que son 7, yo dibujo como si fuera un único tubo, llegando a la aurícula izquierda, pasando por la mitral, ventrículo izquierdo que bombeará esa sangre oxigenadita por el lecho arteriolar que represento como si fuera un único tubo hidráulico, llegando a los capilares tisulares de todas las células para poner el oxígeno aquí para esas células y captar el dióxido de carbono. Esta sangre, pobre en oxígeno, empieza a confluir en lechos venosos cada vez más gruesos. Llegarán a la aurícula derecha, tricúspide, ventrículo derecho, que bombeará esta sangre a la arteria, tronco pulmonar que se bifurcará en la pulmonar derecha e izquierda, llegando aquí de vuelta a los pulmones, cerrando este circuito maravilloso, que solo pudo haber sido creado por un Dios muy amoroso y perfecto. ¿Qué es lo importante que debemos entender de esta fisiología? Que el sistema cardiorrespiratorio funciona como si fuera una bolsa semidistensible, igual a esas bolsas que te pones en el abdomen cuando tienes algún dolor. Es elástica y cuanto más líquido tenga dentro, más ajustada se queda. ¿Por qué esta justeza es la palabra que Guyton del Tratado de Fisiología Médica utiliza? Cuanto mayor sea el grado de justeza de esta bolsa, más fácil será que el líquido se difunda de un extremo a otro. Piensa en esa bolsa elástica que te pones en el abdomen cuando tienes dolor. Cuanto más ajustada esté, si haces una pequeña presión en un extremo, el líquido se desplaza al otro extremo más fácilmente. Como es elástica, ese otro extremo recibirá este líquido aquí y resulta más fácil. Al contrario, si esa bolsa está desinflada, es más difícil hacer que el líquido se desplace de un extremo al otro. Lo mismo ocurre en el sistema cardiovascular. Cuanto más ajustado esté, más fácil será que la sangre se desplace de vuelta al corazón. Entonces, cuanto mayor sea el grado de justeza de este sistema, mayor será el retorno venoso, que es el volumen de sangre que vuelve al corazón por las venas hasta la aurícula derecha. Cuanto mayor sea el retorno venoso, o sea, cuanta más sangre vuelva, más se distiende el corazón, con más fuerza se contrae y más se eyecta. Por lo tanto, cuanto mayor sea el retorno venoso, mayor será el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre eyectado por el corazón cada minuto. Quienes descubrieron esto fueron 2 fisiólogos maravillosos. Uno se llamaba Frank y el otro se llamaba Starling, en el siglo antepasado. Esto es algo espectacular de entender, porque te ayuda a tomar decisiones clínicas en el paciente que llega traumatizado, que llega en choque circulatorio, que es cardiópata, en el edema pulmonar y en muchas otras situaciones. Por eso entender la fisiología aplicada aumenta tu autoestima, te da la sensación de estar en la dirección correcta. Este principio que acabo de mencionar te remite a algo importante. Mira, entonces, quien controla el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre expulsado por minuto, no es el propio corazón, sino que es el retorno venoso. ¿Y quién controla el retorno venoso? El grado de ajuste del circuito. Por lo tanto, resulta intuitivo notar que el gasto cardíaco, que es el volumen expulsado, está bajo la premisa del grado de ajuste. Esto quiere decir lo siguiente, que si sé quién controla ese ajuste, sé quién controla el gasto cardíaco. Y ahora presta atención a esto que es muy importante entender. ¿Quién hace que este sistema esté más ajustado o más flojo? 2 factores.
Y voy a hablar como si le estuviera explicando a un niño de 5 años porque ayuda a entender lo que va a dejar esta bolsa más ajustada es el volumen dentro de ella, la volemia. Intuitivo. Si a esa bolsa que pones en el abdomen le pones más agua, se ajustará más, pero no es solo el volumen, es también el tamaño de esa bolsa, que es controlado por el grado de vasoconstricción periférica. Dependiendo, si la vasoconstricción es muy intensa, el tamaño de la bolsa disminuye y eso hace que la bolsa esté más floja. Mira qué intuitivo es. Ahora toma esta fisiología maravillosa, hermosa y aplícala al paciente cardiópata para que lo entiendas. Por eso la llamo fisiología aplicada, para darte todo ese sentido de razonamiento clínico. Presta atención conmigo aquí, mira. Toma al paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Es aquel paciente cuyo corazón está fallando, por lo tanto, el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva tendrá un menor gasto cardíaco. Al fin y al cabo, ya sea por un problema de válvula, de músculo o de arritmia, en este momento no importa. Habrá menos sangre siendo expulsada, por lo que se reducirá la cantidad de oxígeno que llega aquí. Déjame reducir un poco esta pantalla para que sea más visual. Entonces, si está llegando menos oxígeno, el organismo va a reclutar mecanismos compensatorios. Y estos mecanismos compensatorios, yo algunos de ellos ya los mencioné, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué es lo que hará rápidamente? Provoca vasoconstricción y también aumenta la reabsorción del volumen. También está la hormona antidiurética o arginina, vasopresina, que también causa vasoconstricción y aumenta la reabsorción de volumen. Vaya, acabo de ver que se estaba saliendo de la pantalla aquí. Otros mecanismos compensatorios, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a reducirlo un poco más para que lo vean. Si quieren capturar la pantalla y publicarla, pueden hacerlo y etiquétenme. También está el remodelado cardíaco. En fin, son varios mecanismos compensatorios, pero todos ellos, o la mayoría, actuarán provocando vasoconstricción y reabsorción de volumen. ¿Por qué? Miren, vasoconstricción y reabsorción de volumen para que el sistema cardiovascular esté más ajustado. Esto parece contraintuitivo. Me podrían preguntar, pero profesor, si este corazón ya estaba fallando, ¿voy a enviarle más volumen para que trabaje más? Sí, ¿por qué? Porque existe otra cuestión en la fisiología que es la reserva cardíaca. Su corazón ahora y el mío no están trabajando a su máxima capacidad. Están en nivel basal para mantener el gasto cardíaco suficiente para la actividad que están realizando. Presten atención, espero que estén muy atentos anotando todo esto para absorber todo este contenido. Pero si ocurriera algo ahora, una emergencia, su corazón pasaría del nivel basal a una actividad máxima. Del nivel basal hasta esa actividad máxima es lo que llamamos reserva cardíaca. Entonces el corazón empieza a usar mecanismos compensatorios para que llegue más volumen de sangre al corazón para que distienda más y se contraiga con más fuerza. Por eso empieza a aumentar de tamaño, porque ha empezado a utilizar la reserva cardíaca. Esto es importante para cuando hablemos en un momento sobre el examen físico del paciente cardiópata. Entender esto es fundamental porque algunos pacientes tienen insuficiencia cardíaca compensada y por eso no presentan síntomas. Así que ya no perderán de vista a este tipo de paciente. Así resulta muy intuitivo comprender todo este propósito. Además, debemos entender que para que todo esto ocurra, el corazón trabaja bajo una premisa de jerarquía. Son 3 las variables que funcionan con una jerarquía hemodinámica importante. Es decir, el organismo siempre priorizará las variables hemodinámicas de esta manera. Primero, la variable más importante es la presión arterial. ¿Por qué? Para que haya perfusión, la sangre debe estar presurizada. Entonces, siempre que el organismo va a reclutar mecanismos compensatorios, primero prioriza la presión arterial. La segunda variable es el gasto cardíaco.
Así que viene después, tras ajustar la presión, es que el organismo se preocupa por el gasto cardíaco. Y luego viene la presión venosa, que es la variable menos importante. ¿Por qué es importante que tengas esto en mente? Lo voy a dejar aquí aparte. Cuando hablemos mañana del edema pulmonar cardiogénico, la emergencia cardiorrespiratoria más aterradora para muchos clínicos, pero que ya no lo será para ti. Será importante que lo recuerdes y yo te recordaré esta jerarquía. Y para que finalicemos este primer paso a paso de entender la fisiología aplicada, recordamos la fórmula de la presión arterial que depende primero del gasto cardíaco y luego de la resistencia vascular periférica. Así que es muy importante aquí, fíjate, puedo tener en la insuficiencia cardíaca, tenemos una reducción del gasto cardíaco que tiende a reducir la presión arterial. Pero si tengo una resistencia vascular muy aumentada, esto va a normalizar la presión arterial, pero a costa de mucha resistencia vascular periférica. Así que todo este concepto aplicado es muy importante para entender este paso a paso. Y así será más fácil entender lo que viene pronto y lo que viene mañana, en la clase de mañana. Así que vamos, dime aquí si todo esto te está haciendo sentido. Pon el hashtag hace sentido para alegrar mi corazoncito sabiendo que estás prestando atención. Y sé que estás atento porque estoy seguro de que esto impactará en tu paciente cuando lo atiendas con más seguridad, con más confianza y también en la confianza que el tutor tendrá en ti. ¿Te das cuenta de lo que acabas de aprender visualmente dibujado? Todo esto que mostré ahora te permite entender cada etapa en la que está el paciente cardiópata. Esto tendrá todo el sentido para que entiendas cuándo tratar, qué exámenes pedir para monitorear, cómo hablar con el tutor de forma persuasiva para que se adhiera al tratamiento. Sin esto no logras entender por qué se trata, por qué no, o con qué medicina se trata. Esto significa más retorno financiero, más casos resueltos, más dinero en tu bolsillo y más confort para tu familia. Solo este contenido ya puede empezar a cambiar tu panorama financiero, y eso es lo que importa. Te importa a ti, le importa al bienestar de tu familia, a cuánto confort puedes darles. Eso importa para tu futuro, porque sé lo que es trabajar mucho y que la facturación no acompañe tu esfuerzo. Sé lo que es derivar a un cardiopatía y ver el dinero salir de tu bolsillo y esfumarse con un caso que podrías resolver en tu clínica. Mientras el especialista cobra la consulta y tú podrías estar cobrando y que todo eso fuera para ti. Los cardiopatías no son casos raros, estoy seguro de que los atiendes todos los días en tu rutina clínica. El cardiopatía que te llega con tos, pero también aquel cardiopatía que ya está medicado y que llega con problemas de piel, con problemas gastroentéricos y que tú necesitas saber qué se puede y qué no se puede. Esa demanda existe y existe mucho, solo que cuando no lo dominas dejas que se te escape. Y yo viví dificultades financieras. Soy el cuarto de 5 hijos en una familia, por lo tanto mi padre ya era mayor. Y cuando entré en la facultad, él estaba en declive financiero. Sabía que si no estudiaba mucho para entrar en una facultad pública, no iba a poder graduarme en la profesión que es mi sueño de infancia. Estudié y logré entrar en una universidad federal aquí en Brasil. Y ya en el primer año empezaron a rebotar los cheques. Y empecé a sentirme avergonzado. Llamé a mi padre porque sabía que él estaba dando lo mejor de sí. Pero yo sabía la vergüenza que estaba pasando y entonces pasó a ser una vergüenza doble. El hecho de tener que depender de mi padre que estaba dando lo mejor de sí, pero también cheques rebotando con varios acreedores en la ciudad donde vivía y estudiaba. Sentí una humillación muy grande. Y entonces mi padre lo resolvió todo por teléfono. Dijo, quédate tranquilo, yo lo solucionaré aquí. Unos días después me envió una carta con una tarjeta de crédito para que pudiera ir y pagarle a todo el mundo a quien le debía. Y entonces me escribió una carta que nunca olvidaré junto con esa tarjeta de crédito, porque puso en la carta,
haz tú tu parte, da lo mejor de ti que yo estoy haciendo la mía y yo resuelvo esta parte financiera. Y al final puso en la carta algo que me dio un sentido de pertenencia y que empezó a imbuirme de propósito. Escribió: las dificultades ocurren para que mejoremos como personas y como profesionales. No te preocupes, venceremos. Y ese venceremos que él puso, lo recuerdo hasta el día de hoy, porque aquello me dio fuerzas para dar lo mejor de mí y dije, voy a vencer en la profesión que elegí. Voy a lograr tener éxito incluso financiero porque tengo que honrar todo ese sacrificio de mi padre. Y hoy estoy aquí como referente en cardiología en Brasil. Yo lo logré y estoy seguro de que tú también puedes lograrlo. Ahora te voy a entregar una herramienta en este evento, así que vamos al pilar 2. Ve buscando lápiz y papel. Volvamos que conté todo esto solo para que te despejes y también entiendas que es posible para ti tener éxito financiero en la profesión que es tu sueño de la infancia. Vamos entonces al segundo pilar que debes tener en la atención del cardiópata para que tengas confianza, de hecho de la atención del paciente en general, porque la cardiología es la base de la hemodinámica. Lo primero es que tienes que hacer un buen examen físico de ese paciente. Y aquí puse de nuevo a Rex y voy a pedir mi licencia poética. Ya sabes que dibujar no es mi fuerte, pero es necesario, así que lo hacemos. Ponme el hashtag Hola Rex para decir que estás conmigo. Decir que estás conmigo. El primer signo clínico que el tutor observa y que muchas veces el veterinario también nota es la presencia de tos. Y la tos cardiogénica tiene algunos signos. Primero es seca, improductiva, por lo que no produce flema. Pero atención a la anamnesis, porque muchas veces el paciente tose con tanta intensidad que presiona demasiado el estómago y va a expulsar contenido gástrico. Y el tutor no sabe diferenciar, así que no pocas veces sucede que el tutor dice, no, él suelta flema, pero es contenido gástrico lo que está expulsando. Y una cosa es la tos productiva, que tiene secreción, tiene flema. Y otra cosa es la tos cardiogénica, que no tiene flema. Esencialmente, ¿cuándo vamos a tener la presencia de tos en el paciente cardiópata? Cuando hay cardiomegalia. Así que ya dejé previamente dibujado el corazón con el ápice orientado aquí hacia la región ventral, región ventrocaudal, mejor dicho, y la base aquí hacia la región craneodorsal. Si tengo cardiomegalia, aumento del corazón, ¿qué va a pasar aquí con la tráquea o eventualmente con el bronquio principal izquierdo? Habrá un desplazamiento dorsal de la tráquea debido a eso. Y el corazón empieza a comprimir la tráquea o el bronquio, que es lo que puede llevar a la presencia de tos cardiogénica. Pero aquí quiero llamar la atención porque hay algunos trabajos, hay uno específicamente que ha sido muy citado, que es este trabajo que ya les he preparado aquí. Entonces, se nota que es una clase totalmente fundamentada en la ciencia. Miren, hay algunos autores que refieren que no existe la tos cardiogénica. ¿Cómo es eso? Luego él plantea en este trabajo, que es muy bueno, diversos factores a favor, aquí pone, a favor y en contra de la tos cardíaca. Y entre esos factores que pone en contra está la densidad de receptores de la tos que están mucho más presentes aquí en las regiones de laringe, tráquea y bronquios grandes. En la región de bronquios menores y de bronquiolos, la densidad de receptores es muy baja. Y cuando tenemos esta cardiomegalia que justificaría la llamada tos cardiogénica, es importante recordar, pero entonces, ¿por qué tose este paciente? Ahí entran varios factores en contra de la tos cardiogénica. Dicen lo siguiente,
que si este paciente tose, aún teniendo el corazón comprimiendo tráquea y bronquios, es porque tiene concomitantemente afecciones respiratorias. Y ahí te detienes a ver y dices, es verdad, porque hay algunos pacientes cardiópatas que tienen cardiomegalia y no tosen. Aunque ese corazón esté aumentado, comprimiendo tráquea y bronquios, no tienen tos. Entonces, probablemente la tos, de hecho, esté presente solo cuando existe comorbilidad respiratoria. Esto de aquí es muy importante. Luego, como prometí, solo voy a acomodar aquí mi pantalla de nuevo. Les he traído casos reales para que entendamos esta tos. Ahora voy a compartir aquí, por ejemplo, este paciente aquí para que vean lo que es la llamada tos cardiogénica. No voy a entrar en detalles. Si se sigue llamando tos cardiogénica o no, es una discusión que tendrá otros desenlaces. Gracias a los recursos tecnológicos de imagen, tomografía y resonancia que ayudarán a responder esa cuestión. Sigamos llamándola tos cardiogénica, así que ya saben que existe esa salvedad, que es una tos de esta forma. Miren, una tos seca improductiva normalmente acompañada de esfuerzo físico. Entonces, después de que el paciente se esfuerza, corre por ahí, el dueño llega a casa, el paciente se agita y en esa agitación aumenta la frecuencia cardíaca. Es cuando tose y muchas veces el dueño piensa, es un capricho que hace para que lo acaricie. No es capricho, es porque el aumento de la frecuencia cardíaca termina comprimiendo la tráquea y los bronquios. Aumentó la presión. Algo anda mal. Para saber si tiene tos o no, hay que palpar la tráquea y no es hacerle mimos a la tráquea. No, hay que hacer una palpación bastante intensa. Y recomiendo que esto se haga al final del examen físico, porque si el paciente tiene tos, es mucho más difícil auscultar, medir la presión y seguir el examen físico, porque a menudo la tos tarda en cesar, como es el caso de este pacientito, de este pincher. Vamos a otro caso. Este es un maltés. Quiero que prestes atención al principio, al movimiento que tiene, al sonido que hace. Y después hago el examen físico de la palpación traqueal. Y ahí voy a llamar la atención, pero presta atención a esto, mira. Este primer movimiento no es tos. Esto es el graznido de ganso característico del colapso de tráquea. Y ahí entra un error muy común que muchos veterinarios cometen, que no quiero que tú, que participas en el taller de cardiología veterinaria simplificada, que es espectacular, también cometas, esto es colapso de tráquea, problema respiratorio, no es problema cardíaco. Aún así, a este paciente hay que evaluarle bien el corazón, porque cualquier enfermedad respiratoria lo bastante grave como para reducir la presión parcial de oxígeno en el alvéolo, como es el caso del colapso de tráquea, puede causar vasoconstricción pulmonar intensa y eso lleva a la hipertensión pulmonar que va a castigar al corazón. Voy a repetir para ser didáctico. Y claro, cualquier enfermedad respiratoria, el colapso de tráquea es una de ellas, que sea grave, que reduzca la presión parcial de oxígeno en el alvéolo, causa vasoconstricción pulmonar, o sea, hipertensión pulmonar, que va a castigar al ventrículo derecho, así que necesita ser investigado. Ahora vamos a la segunda parte. Creo que el video se va a repetir, pero no importa. Ahí verás el examen físico de cómo esta pacientita también tiene tos. Este primer momento. Que representa el graznido de ganso característico del colapso de tráquea, enfermedad respiratoria.
Ahora voy a hacer el examen físico de la palpación traqueal. Nota que no es una caricia, tiene que haber una palpación correcta. Ahí. Ella también presenta una ligera tos. Porque el paciente puede tener comorbilidad. Así que solo en este caso clínico ya hay mucha información importante. Primero, el graznido de ganso se refiere más al colapso traqueal, pero el colapso traqueal puede causar hipertensión pulmonar que afecta al ventrículo derecho. Pero esta paciente tiene ambas cosas. Ella también tiene tos causada por insuficiencia cardíaca. Entonces, el paciente puede tener comorbilidad y tenemos que estar atentos a todo eso. Ahora, otra parte fundamental del examen físico es observar la yugular, porque la distensión yugular nos dice mucho, ya que es una vena muy superficial, por lo que es fácil de visualizar. Pero para hacer este examen físico correctamente, si el paciente tiene mucho pelo, hay que esquilarlo o al menos aplicar alcohol para que el pelo se aparte y yo pueda ver esa yugular. En esta paciente hice ambas cosas y quiero que prestes atención porque voy a palpar esa yugular y va a empezar a temblar, a pulsar. La yugular es una vena, no pulsa. Lo que pulsa es la arteria, que es más profunda, pero mira cómo pulsa aquí, mira. Entonces pongo el dedo después de haber esquilado la zona. Y aquí voy a ampliar en este momento para que veas incluso la yugular allí. Nota cómo va a empezar a pulsar. Mira, la yugular pulsando allí, repito, la yugular es una vena, no debe pulsar. Entonces, ¿por qué puede pasar esto? Especialmente cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva derecha, que también puede provocar edema en las extremidades, en los miembros, en el prepucio, como es el caso de este pacientito, que también tenía una enfermedad hormonal grave que culminó en el proceso cardiogénico. El corazón relaciona todos los demás sistemas. Por eso entender cardiología te da superpoderes, porque abre tu mente para que entiendas todo esto. Y aquí mira a este otro paciente que tiene ascitis, una raza muy característica y que también tiene edema de miembros aquí. Y ahora vamos a volver a nuestra otra pantalla de dibujo para explicarles por qué sucede todo esto y que sea más fácil. Y después hay otro ejemplo aquí del examen físico. Así que vayan anotando todo esto. Lo haré de forma más lenta para que puedan captar todo esto aquí. Aquí voy a dibujar de nuevo sin pereza y también les pediré que dibujen porque les ayuda a entender y a retener todo este contenido. Díganme aquí si también están dibujando cada vez que dibujan, mantienen el cerebro enfocado en lo que están haciendo. Y practican este dibujo para hacérselo al tutor. ¿Por qué? Porque cada vez que el tutor entiende lo que le pasa a su animalito, aumenta la probabilidad de que acepte la idea. Claro que filtrarán toda la enseñanza, hablarán de forma más sencilla, pero esta forma didáctica que presento aquí les ayuda mucho a practicar el dibujo y también a explicárselo mejor al tutor. Aumenta la probabilidad de que acepte la idea. Entonces vamos allá, dibujé aquí, ¿entendieron? Atrio derecho, ventrículo derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Hablamos de la yugular ingurgitada, mostramos el edema de miembros, edema de prepucio, ascitis. ¿Por qué sucede esto en la insuficiencia cardíaca congestiva derecha? ¿Qué es lo que va a pasar? Si hablo de insuficiencia cardíaca derecha, significa que al ventrículo derecho le cuesta bombear la sangre hacia los pulmones. Entonces la sangre comienza a acumularse dentro de él.
Y eso provocará una distensión del ventrículo derecho, lo cual ya dibujamos aquí de esta manera. Entonces vamos allá. Una insuficiencia cardíaca congestiva derecha provocará una reducción del gasto cardíaco. Del lado derecho, por lo que la sangre se acumulará aquí dentro del ventrículo derecho y esto elevará la presión diastólica. Final del ventrículo derecho es la presión durante la diástole. La diástole es el momento en que la tricúspide y la mitral están abiertas. Entonces, si tengo un aumento de presión en el ventrículo derecho, naturalmente, ese aumento de presión se proyectará hacia el atrio derecho, porque las cavidades atrio y ventrículo durante la diástole se vuelven una sola cavidad, ya que la puerta, que es la tricúspide, está abierta. Así que también tendré un aumento, una distensión del atrio derecho, que irá aumentando de tamaño. Y hay un detalle, miren, las venas cavas craneal y caudal, solo estoy mejorando el dibujo para que sea más didáctico aquí. Este aumento de presión de la aurícula derecha va a aumentar la presión en las cavas craneal y caudal. No hay válvulas que separen las cavas de la aurícula derecha, así que este aumento de presión va subiendo a contracorriente. El aumento de presión en el ventrículo derecho va a aumentar la presión en la aurícula derecha. Y empieza a ser difícil que la sangre fluya del cuerpo hacia acá. Por eso, solo voy a reducir el tamaño aquí para facilitar. Vean, por eso la tendencia en este caso es que se llegue a desarrollar, por ejemplo, la ascitis que mencioné previamente en el boxer. Pero también vamos a tener una ingurgitación de la yugular. ¿Por qué? Porque piensen conmigo, la yugular es un vaso superficial que va a desembocar en la vena cava craneal, que desemboca en la aurícula derecha. Entonces, aumento de presión en el ventrículo derecho, aumentó la presión en la aurícula derecha, que aumentará la presión en la vena cava craneal, que aumentará la presión en la yugular, que veo distendida. Por eso este examen es importante. Ahora, la sensibilidad para esto no es muy alta. Esto quiere decir que yo puedo tener un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva derecha que no tenga distensibilidad de la yugular. Miren, qué importante es entender toda esta fisiopatología para comprender al paciente como un todo en el examen físico. Y hay algunos otros problemas aquí. Podemos tener el edema de miembros también porque la sangre empieza a tener dificultad para retornar a las venas ya que la presión está aumentada. Y todavía hay otro signo clínico importante que mucha gente olvida, que son los signos gastroentéricos. ¿Por qué los gastrointestinales? ¿Por qué? Porque las venas del estómago y del intestino también tendrán dificultad para drenar en las venas grandes. Entonces empiezo a tener una edematización de la mucosa y submucosa gástrica e intestinal. Y ahí empiezo a tener vómitos y diarrea recurrente. Así que presta atención porque muchos pacientes cardiópatas también desarrollan este tipo de signo y a veces se nos termina olvidando. Ahora vamos a nuestra pantalla de diapositivas que ya dejaré preparada otra parte del examen físico. Entonces, presta atención, estamos en el segundo pilar de la atención del cardiópata. ¿Cuál es el primer pilar? Saber fisiología cardiovascular aplicada, o sea, entender cómo funciona para que cuando algo esté mal, sepa qué está pasando. Segundo pilar, un buen examen físico del cardiópata. Hablamos de la tos, que es el primer signo clínico más importante y más evidente que tiene una controversia. ¿Será que es tos cardiogénica o no? Pero dejemos que la ciencia nos responda a eso. Y también hablamos de estos signos clínicos. Ahora vamos a otra parte del examen físico que es muy importante, que es la medición de la presión arterial. Y traje aquí otro caso clínico de un pudlecito que se quedó ciego. Fue sometido a una cirugía oftálmica porque tenía una úlcera de córnea que no respondía al tratamiento convencional, pero el colega
que hizo esa ablación de córnea para recuperarlo más rápido, no hizo una evaluación cardiológica completa y este paciente era hipertenso. Y ahí es muy importante que entiendas, porque cuando despertó de esa cirugía para recuperar esa úlcera de córnea, se quedó ciego de ambos ojos de forma irreversible. Por lo tanto, es un hecho que podría haberse evitado. Y de ahí la importancia de conocer la hemodinámica en su totalidad. Te lo explicaré, pero antes de explicártelo ya quiero pasar al segundo paciente, para que veas que no es raro que esto suceda. Pacientes a los que no se les midió la presión arterial, otro que se quedó ciego por un derrame. Ahora entenderás por qué sucede esto para no dejar más, ¿cómo se dice?, que pase en tu rutina. Para eso estoy buscando aquí, mira, nuestra pantalla de dibujo. Vamos allá para que tengas claro por qué es importante medir la presión arterial de todos los pacientes, incluso de pacientes prequirúrgicos, de todos. Y esto es una fuente de recursos financieros para ti, porque la hipertensión es silenciosa y cuando das el diagnóstico de hipertensión, el tutor debe traerte a ese paciente para evaluarlo periódicamente. Y al explicarle por qué debe hacer esto, aumenta de nuevo la probabilidad de que regrese y naturalmente pasas a tener un cliente que es mucho más fiel. Ahora voy a dibujar el ventrículo izquierdo, pero desde otra perspectiva distinta a la que venía dibujando hasta ahora. El arco aórtico aquí y aquí. El seno carotídeo, miren, las carótidas para llevar la sangre a la parte superior del cuerpo y el arco aórtico. Aquí estarán las venas pulmonares desembocando aquí en la aurícula izquierda. Así que vamos allá, miren, más o menos así. Luego aquí la mitral y voy a escribir las estructuras aquí para que sea más fácil. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Por qué traje este dibujo? Para que sea fácil entender la importancia de medir la presión de su paciente antes de cualquier procedimiento, porque esto es muy importante. ¿Recuerdan cuál era la variable hemodinámica más importante del sistema cardiovascular? Presión arterial. En esta región del arco aórtico existen mecanorreceptores que sienten la diferencia de presión aquí. En cada sístole ventricular, entonces el ventrículo izquierdo eyecta sangre hacia acá, supongamos que hizo mucha fuerza, eyectará mucha sangre, distenderá más el arco aórtico. Es instintivo. Al distender el arco aórtico también se distienden estos receptores de aquí. Pero estos receptores están conectados vía nerviosa al núcleo del tracto solitario, en el bulbo, en el sistema nervioso central. Si el ventrículo izquierdo hizo mucha fuerza, eyectó mucha sangre y distendió mucho estos receptores, el núcleo del tracto solitario entiende, la presión está muy alta. Y entonces estimulará el sistema nervioso parasimpático que es el vago. Entonces tendremos una reducción de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hay inervación del vago llegando al nodo sinusal. También habrá una reducción de la contractilidad del corazón de forma indirecta. No hay inervación vagal llegando al miocardio, pero cuando el vago se estimula, el simpático disminuye. Y también empiezo a tener vasodilatación de forma indirecta, porque tampoco hay fibras vagales en los vasos, solo simpáticas, pero al aumentar el vago, el simpático disminuye. Y al ocurrir estos eventos, voy a normalizar esta presión arterial que estaba alta. Lo contrario es cierto. Si el ventrículo izquierdo eyectó poca sangre, entonces distendió menos estos receptores. Entonces el núcleo del tracto solitario entiende, la presión está baja, por lo tanto, estimula el sistema nervioso simpático. Al estimular el sistema nervioso simpático, voy a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, lo puse mal aquí, aumento de la frecuencia cardíaca. Vamos a tener un aumento de la contractilidad miocárdica y un aumento de la vasoconstricción.
estos efectos van a aumentar la presión arterial. Acabo de recordar con ustedes el principal mecanismo de control de la presión arterial a corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que con cada sístole cardíaca, el corazón, el sistema nervioso central, mejor dicho, recibirá señales de cómo está la presión arterial. Pero tras 2 días, si la presión arterial se mantuvo alta, ya no tengo sensibilidad en ese sistema. Esto significa que un paciente hipertenso crónico tiene afectado este mecanismo, llamado varorreflejo o presorreceptores. Volvamos a aquel pequeño púdele inicial que mostré, que fue a una ablación para recuperarse de una úlcera de córnea, era hipertenso, no se hizo investigación cardíaca. ¿Y entonces qué sucede? Pues bien, supongamos que tiene una presión arterial sistólica de 170 milímetros de mercurio. Eso significa que la presión está alta. Sabemos que la presión normal es de hasta 140. Y entonces en la anestesia, todo procedimiento anestésico provocará algún grado de hipotensión e hipotermia. Entonces, en la anestesia, supongamos que esa presión de 170 bajó a 140 milímetros de mercurio, o sea, hubo una pérdida de 30 milímetros. Pero el anestesista no lo sabía, porque no sabía que ese paciente era hipertenso. Así que, cuando vio en el monitor que la presión estaba en 140, dijo: todo está bien, voy a tomar una foto y publicarla en redes sociales. Ok. Pero cuando este paciente despierta de la anestesia, termina la cirugía y es extubado, el sistema nervioso central simpático dice: vaya, esta presión está en 140, tenemos que aumentarla. ¿Por qué? Porque se había habituado a 170. Y entonces hace un pico hipertensivo, y este pico hipertensivo de aquí es el que puede romper un vaso retiniano, y eso fue lo que le pasó a aquel paciente. Por eso se quedó ciego de esa manera. Así que es muy, muy importante que tengamos esto en cuenta. Porque evaluar la presión arterial y saber explicárselo al tutor es muy importante y nos da superpoderes para entender lo que está pasando. Entonces, hay algo que tal vez no admitas ni ante ti mismo, que es la vergüenza de tener que derivar a este paciente para que le tomen la presión arterial. Necesitas saber hacerlo. Estudiaste 5 años, tienes el diploma en la pared, pero cuando llega un paciente así, tienes que derivarlo a otro. Cuando tienes la capacidad de aprender, empezar a hacerlo y aumentar tus ingresos. Entonces hay casos que no dependen de un especialista, un buen clínico general puede hacer todo eso. Y el peor miedo no es errar el diagnóstico, es tener que mirar a los ojos al tutor como con este paciente y decirle: se quedó ciego porque tuvo un pico hipertensivo. Pero si supieras hacerlo de otra forma, ¿cómo sería? Esa pregunta resuena por meses, pero estoy aquí para cambiar este escenario en tu rutina clínica. Y si tienes alguna duda de que esto no solo puede, sino que va a suceder en tu rutina, de acabar con esos miedos y de que te conviertas en un profesional recordado y de gran éxito, quiero que prestes atención a lo que estas colegas tienen para decir. Y en la parte práctica me sentí mucho más segura, tengo mucha más facilidad para hablar con mis clientes, de saber realmente que lo que estoy diciendo es correcto. La respuesta está llegando. El dueño llega y dice: doctora, mejoró al 100%, el animal ya no tose. Esto está trayendo mucha calidad en mis consultas. Yo atendo con más seguridad, hay más calidad en el atendimiento. Esta parte ha mejorado el tratamiento y el conocimiento de mi paciente. Me ha traído mucha tranquilidad, sin duda.
me ha traído una alegría a la hora del trabajo, exactamente. Con ese mapa mental yo pude mostrarle al cliente, él estaba satisfecho, contento y mi autoestima también mejoró mucho en relaciones, satisfacción profesional, felicidad. Esto es muy importante y va a suceder en su rutina, y todo esto está ocurriendo gracias a la inteligencia artificial que permite que esta clase sea doblada. Así que pongan aquí para mí en el chat de conversación hashtag gracias IA, porque es un contenido con una didáctica excepcional. Vamos, participen, porque eso es lo que alegra mi corazoncito. Y ahora vamos al tercer pilar para que atiendan bien al paciente cardiópata de forma integral, entendiendo toda la hemodinámica, fisiología aplicada y haciendo un buen examen físico. Y ahora, ¿cuál es este tercer pilar? Es conocer los principales consensos que tenemos en cardiología. Les traje algunos. Identificar, evaluar y manejar la hipertensión arterial sistémica en perros y gatos. Clasificar las principales cardiomiopatías felinas. De nuevo, un mercado que está creciendo mucho es el de los gatos. Conocer los trastornos del síndrome cardiorrenal, conocer, clasificar y monitorear la hipertensión pulmonar en perros y también tratar la enfermedad valvular crónica en perros y gatos. Y sé que es mucha información, por eso les traeré los conceptos principales aquí para que entiendan todo esto. Para eso iremos a nuestra pantalla de dibujo muy rápidamente, donde iré escribiendo y ustedes también irán anotando. Eso les ayudará a asimilar todos estos conceptos. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Hablando de hipertensión arterial, por ejemplo, necesitamos saber cómo medir la presión. En el consenso se discute cuál es el mejor método. Tenemos de forma no invasiva el método Doppler y el oscilométrico. El oscilométrico tiene mucha variación, por eso el consenso mismo orienta a usar el método Doppler, que es más fidedigno, aunque no tengamos la información de la presión diastólica. Y es por eso mismo que cuando hablamos de hipertensión arterial sistémica en perros y gatos, cuando hablamos de cuáles son los valores de presión arterial que debemos conocer, e incluso tenemos que explicarle al tutor, porque es una pregunta que ellos hacen con mucha frecuencia. Sabemos que la estadificación o clasificación de la hipertensión arterial en perros y gatos se basa principalmente en la presión arterial sistólica, porque como el Doppler es el método más confiable y con el Doppler es muy difícil medir la presión diastólica, usamos mucho más la presión arterial sistólica y usamos estos valores. ¿Cómo funciona esto? Tenemos que una presión arterial sistólica menor a 140 milímetros de mercurio es un paciente normotenso. Así que si midieron la presión y vieron que es menor a 140 milímetros de mercurio, está todo bien. Luego vamos a tener una presión que varía entre 140 a 159 milímetros de mercurio. Llamamos a este paciente prehipertenso. Todavía no es hipertenso, pero ya nos pone en alerta con la luz amarilla encendida. Y la presión que va de 160 hasta 179 milímetros de mercurio, que es el paciente moderadamente hipertenso, y luego una presión sistólica igual o mayor a 180 milímetros de mercurio, que es el paciente gravemente hipertenso. Estamos hablando de una presión arterial muy alta. Estos valores debemos tenerlos en la memoria, en el corazón, porque el tutor le preguntará: doctor, ¿cuál es el valor normal? Y es algo curioso cuando medimos la presión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? El tutor tiene un guión de comentarios y preguntas muy interesantes. Por cierto, si ya mide la presión arterial en su rutina, comente aquí que usted también pasa por esto con seguridad. Lo primero que el tutor dice es: vaya doctor, ¿se puede medir la presión en perros y gatos? Se queda asombrado. Luego dice: caramba, ya he llevado a mi perro o a mi gato a 3 o 4 clínicas veterinarias más y no les midieron la presión arterial. Y eso ayuda a fidelizar a su cliente. Lo tercero que dice es preguntar: doctor, ¿cuál es el valor normal? ¿Es igual al del ser humano? Porque lo compara con la medicina humana. Así que teniendo todo esto en mente, ayuda bastante. Usted va a fidelizar a su cliente y también dirá: ay doctor, qué bonito es este manguitito. Se queda encantado. Pero entonces hay todo un algoritmo que usted debe seguir, porque muchas veces la presión del paciente dio. Por ejemplo, aquí pongamos algunos ejemplos.
dio 160 milímetros de mercurio y entonces usted sabe que 160 es un valor más alto de lo recomendado. Tenemos aquí, miren, si es hasta 140 y dio 160, es un valor que está por encima de lo normal. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, pero el paciente estaba ansioso durante la medición. Y ahora, ¿será que esa presión está más alta por la ansiedad o está más alta porque es hipertenso? Ahí entra todo un algoritmo del consenso de hipertensión arterial que le enseñará qué hacer. No puedo detallar todo ese algoritmo ahora por una cuestión de tiempo, pero básicamente lo que el consenso usa es un valor de corte de 160 milímetros de mercurio. Por eso usé ese valor ahora, porque es el de corte. Entonces, ¿qué es lo que vas a buscar? Vas a buscar lesiones en órganos diana. Son 4 los sistemas que se ven afectados por la hipertensión arterial. Primero es el cerebro, segundo el corazón, los ojos y los riñones. Cerebro, ojos, corazón y riñones. Cerebro, ojos, corazón y riñones. Entonces vas a buscar lesiones en órganos diana. Si encuentras esas lesiones, entonces, por ejemplo, proteinuria en el perro o gato, es un indicio de hipertensión arterial sistémica. Rápidamente para que recordemos aquí, miren, tienen aquí la nefrona, el glomérulo específicamente, que es donde ocurre la filtración, ya lo dibujamos ayer. La sangre entrará por la arteriola aferente, pasará por los capilares glomerulares y saldrá por la eferente. Si la sangre entra con mucha presión aquí en la nefrona, eso es lo que hará la hipertensión. La presión que ejerce aquí en los capilares glomerulares es muy grande. Y eso abrirá los canales y permitirá el paso de proteínas. Al salir proteína aquí, vamos, sin pereza, continuaremos esta nefrona con los detalles que ya conocen. Pero vamos a recordar, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle con sus segmentos descendente y ascendente, túbulo contorneado distal, túbulo colector y conducto colector. Quedó más grande de lo que se ve, no importa, lo hacemos en vivo y por eso me gusta esta aplicación. Y aquí el túbulo colector y el conducto colector. Si sale más proteína aquí, habrá más proteína pasando por el túbulo y más proteína en la orina. Así que el análisis de orina con lo que llamamos UPC, la relación proteína-creatinina urinaria, estará elevado. Y tú sigues este algoritmo de nuevo. Entiendes que estás pidiendo y explicando al tutor lo que sucede. ¿Cómo le vas a explicar lo que sucede aquí? Le dirás así. Aquí es donde entra este método visual que te ayuda a entender, pero también ayuda al tutor a entender. Mira, vas a dibujar esto aquí. Para él, todo el sistema cardiovascular. Por eso te digo, dibuja tú también sin pereza, porque eso te va dando excelencia, por más que no tengas, ¿cómo se dice? Si no tienes, como es mi caso, habilidades de dibujo, aún así puedes hacerlo. Mire, señor tutor, el problema de Rex está aquí porque este tubo de aquí está muy cerrado. Entonces, esta cámara tiene que hacer mucha fuerza para bombear el mismo volumen de sangre. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que es la presión arterial? ¿No es un producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica? El aumento de la resistencia aumenta la PA. Usted midió la PA, sabe cómo decirle eso. Entonces, ayuda mucho que entiendas todo este proceso. Otro consenso, hablamos de la mayoría, hablamos de la hipertensión arterial, de la endocardiosis mitral. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que trae, entre otras cosas importantes? Trae el estadiaje de la endocardiosis mitral, que es la principal cardiopatía adquirida en perros. ¿Cómo se estadifica? Clase A. Es la raza predispuesta. El paciente no tiene la enfermedad, pero nació de una raza predispuesta. La clase B es asintomática, pero está subestadiada. En B1, paciente asintomático sin cardiomegalia, sin aumento del corazón. La clase B2 es asintomática con aumento del corazón. Entonces, naturalmente, para hacer esta subestratificación se necesita un examen de imagen. Pero explicando todo esto al tutor resulta más fácil. ¿Por qué?
porque el paciente B1 que tiene la enfermedad no es sintomático, pero tiene cardiomegalia, no necesita medicación. El paciente B2 es asintomático, pero ya necesita medicación. Es más fácil que el tutor entienda por qué necesito hacer un examen. Y luego la clase C cuando es sintomático y la clase D cuando es refractario al tratamiento. Y así es mucho más fácil explicarle todo esto al tutor y que tú también lo entiendas. También está el consenso de la miocardiopatía felina, en el que el ASBIM también nos ayudó mucho en este escenario porque es muy similar. Clase A es el paciente que no tiene la enfermedad, solo es de una raza predispuesta. Luego, si desarrolla la enfermedad, pasa a la clase B, que también es asintomática y se subdivide en B1 y B2. La diferencia aquí con el consenso de la enfermedad valvular crónica es que en el B1 tiene bajo riesgo de desarrollar trombos e insuficiencia cardíaca congestiva. Y en la clase B2 también es asintomático, pero aquí aumenta el riesgo de que desarrolle trombos o insuficiencia cardíaca congestiva. Después pasa a la clase C, que es sintomática, y a la clase D, que es refractaria. Entonces, el consenso de la cardiomiopatía felina es muy similar al consenso de la endocardiosis mitral. Esto nos facilita mucho la memorización, pero es muy importante saber todo esto porque aquí este paciente en teoría no debe ser tratado y aquí sí debe ser tratado a partir de la clase B2. Por eso necesitamos tener todo esto en mente, todo esto bien detallado, porque ayuda mucho en el momento de la consulta. ¿Y cómo vamos a saber el riesgo de que haya un trombo? Pues es por la auscultación, presencia de galope, por ejemplo, presencia de arritmia, presencia de humo, que vemos en el examen de imagen. Y acabas de aprender los 3 pilares de la atención del cardiópata, que te ayudarán con todos los demás pacientes también. Pero conocer los pilares es una cosa, saber cómo aplicarlos es otra. Y es exactamente eso lo que te voy a mostrar en la clase de mañana. La clase de mañana es la más práctica de todas porque te mostraré casos clínicos reales de las principales emergencias cardiorrespiratorias, algunas bien manejadas y otras que no lo fueron tanto. Y verás en pantalla al paciente llegando, el examen físico, el razonamiento, la decisión, el desenlace. Te mostraré los casos que salieron bien para que entiendas cómo funciona y los casos que salieron mal, para que no cometas esos errores. Incluso voy a mostrar un error mío que casi le cuesta la vida a un paciente. Y al final revelaré el mapa completo de cómo todo esto se conecta en la jornada de 9 semanas para que domines la cardiología veterinaria, porque todo esto es parte de algo mucho mayor, que es cardio directo al punto. Este método nació de mi frustración con la forma en que se venía enseñando la cardiología. La facultad nos enseña a memorizar para aprobar el examen, no a razonar para salvar una vida. Tras años de investigación en el INCOR, el mayor centro de cardiología de Latinoamérica, enseñando a miles de veterinarios, descubrí el problema. Nunca fue la capacidad del veterinario, sino la forma de enseñanza. Y el principio que lo cambia todo es muy simple. Si puedes visualizarlo, puedes razonarlo. La base es la hemodinámica, es el eslabón que conecta todos los demás sistemas del cuerpo. Así que cuando entiendes la hemodinámica de forma visual, la cardiología deja de ser un rompecabezas y se vuelve lógica pura. Y el método se compone de 9 semanas divididas en 5 etapas que te quiero mostrar ahora, fíjate. Para que te sea más fácil comprender todo esto que te estoy diciendo, déjame mostrártelo con la mayor claridad posible, ya que lo he preparado todo cuidadosamente. El método se divide en 9 semanas, pero está estructurado en 5 etapas principales. La etapa 1 es la semana de los fundamentos de la hemodinámica, donde aprenderás a ver qué está pasando con el corazón. En la etapa 2 es la semiología y los signos. Aprenderás a escuchar e interpretar lo que tu paciente está diciendo. Solo en estas primeras 2 etapas ya puedes hacer el 80% de lo que otros veterinarios no logran, que es mirar al paciente y saber qué está pasando. Y todavía quedan 3 etapas más aquí que te llevarán hasta el dominio completo. Y mañana te revelaré el mapa entero. Mostraré cómo cada etapa te lleva, del miedo a la certeza clínica, de la culpa al sentido de identidad profesional y la certeza de estar en el camino correcto. En 9 semanas sales de aquel ciclo del automatismo y entras en el ciclo de la certeza clínica. Ahora dime, ¿cuál es la alternativa?
seguir derivando pacientes cardiopatías a otras personas, perdiendo dinero, casos que tú podrías resolver, despertar a las 3 de la mañana aterrado, Dios mío, ¿lo habré hecho bien? ¿La dosis será correcta? El paso a paso. ¿Y si este paciente muere? Sintiendo culpa, vergüenza, porque la pregunta no es si vas a atender a otro cardiópata, la pregunta es, cuando entre por la puerta, porque va a entrar, ¿estarás preparada? ¿O vas a continuar en este ciclo de automatismo que te hace infeliz, con vergüenza, sintiéndote culpable? Tienes dos caminos. Primero, seguir en este ciclo. Me equivoqué, no sé por qué me equivoqué, y ahora, y no entendí qué pasó. Doblando la masa del pastel sin necesidad o sin deber doblarla, cargando miedo, culpa, vergüenza. O el segundo camino, romper ese ciclo, dominar el razonamiento hemodinámico, convertirte en uno de los profesionales más capacitados y escasos de tu región. Y mañana tendrás la oportunidad de elegir ese segundo camino y elevar tu nivel dentro de la veterinaria, tener la certeza de estar en el camino correcto. Ahora, ya sabes que quieres seguir este camino, así que entra al grupo de súper interesados con este código QR que aparece en tu pantalla ahora, que mi maravilloso equipo ya puso para nosotros, porque quien esté en este grupo tendrá acceso antes que todos cuando se abran las inscripciones y garantizará bonos exclusivos que solo quienes estén en el grupo recibirán. El código QR está en pantalla, el enlace ya está en el chat, porque mi sensacional equipo ya lo puso, así que entra ahora. Te estoy esperando y aprovecha y pon ya en el chat qué te pareció la clase de hoy. Mañana será la clase más práctica de todas y te estaré esperando. Y que hasta mañana la mano de la gracia de Dios repose sobre nosotros, derramando paz, salud, armonía y prosperidad. Nos vemos.